Por tanto, tenemos un trimestre que arrancamos con fuerza el año, con fuerza comercial, que es muy importante. Un segundo punto, mantenemos los indicadores de fortaleza del balance, baja morosidad con ese 2,8, muy por debajo del sector, niveles potentes de solvencia y de liquidez, como veis, por tanto, manteniendo la capacidad de seguir creciendo con fuerza, porque tenemos un crecimiento sobre una base, sobre una casa edificada sobre roca. El trimestre, sin duda, se caracteriza por el pago del impuesto, del llamado impuesto a la banca, y eso nos supone que la carga tributaria del trimestre entre impuesto de sociedades, impuesto a la banca, impuesto sobre depósitos, es de 1.135 millones, por tanto, una carga muy elevada. El resultado neto nos sube un 17,5% hasta los 1.005 millones. Eso supone una rentabilidad del 13,4% sobre los recursos propios. Como veis, el dibujo es un dibujo bueno, un dibujo que nos anima en este año, tanto por el entorno como por lo que estamos haciendo dentro de CaixaBank. Y hablando del entorno, tenemos las previsiones de crecimiento de la economía, donde esperamos un crecimiento claramente superior al de la eurozona. Estas cifras son, lógicamente, anteriores a la publicación del PIB del primer trimestre, que al ser mucho mayor del que nosotros esperábamos, nosotros teníamos previsto en esta hipótesis de crecimiento del 1,09, para este trimestre un 0,3, el crecimiento ha sido el 0,7, más el doble. Por tanto, hay que pensar que esa estimación del 1,9 en este momento se queda corta y, por supuesto, con más tiempo y análisis, nuestro servicio de estudios revisará con la incorporación de los últimos datos. Pero, en todo caso, un crecimiento muy diferencial. Hasta la información que tengo de ayer, todavía para este trimestre, los grandes países de la eurozona esperamos que estuvieran más o menos alrededor del cero, Francia, Italia, Alemania. Por tanto, la cifra española pues es notable, ¿no?